Buenas tardes con todos. Eh, Mi nombre es Gerardo Novoa, soy presidente del Comité Tributario de la Asociación Peruana de Finanzas, APEF. Estamos ya en la 21 sesión del Comité, 21, parece mentira, de 7 años, 21 comités hemos tenido. Y en esta oportunidad tenemos el grato de contar con nuestros amigos de Pricewaterhouse, ¿no? Que siempre nos apoyan, nos acompañan en las sesiones del comité, para ver varios temas de mucha importancia que van a afectar la parte tributaria en las empresas y las personas en el año 2021, que recién comienza, ¿no? Eh, Contamos con la participación de la doctora Katarzyna Tunin-Bolkowski, que es directora de Tax Legal Service de Pricewaterhouse, ¿no? Ella comenzará la posición. Ella es abogada de la Católica, con una maestría en Administración Jurídica, con especialización en materia tributaria en el año 2019. Es vicepresidenta del Comité de Asuntos Tributarios de la Cámara de Comercio Americana del Perú, AmCham, y miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario, IPDT, y del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, IPDET. Es docente de la Facultad de Derecho de Pregrado de cursos de especialización tributaria, así como del programa de posgrado de la segunda especialidad en Derecho Tributario. Es especialista en Derecho Tributario del sector de energía, de hidrocarburos, y cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a diversas empresas en materia tributaria. Comenzamos, Katarzyna. Después ya presentaré a nuestros otros amigos de Price cuando hagan su exposición. Claro que sí. Gracias, Gerardo, por la invitación. En nombre de Price, estamos muy contentos de poder acompañarlos en esta ocasión para comentarles las más recientes modificaciones a la ley del impuesto a la renta y al ámbito tributario en general para este 2021. En esta ocasión hemos dividido la charla en tres partes, somos tres expositores. Yo voy a tratar principalmente pequeñas modificaciones que han ocurrido en nuestro sistema jurídico relacionados pues a las prórrogas de las exoneraciones del IGB y del impuesto a la renta, y también la modificación referida al ITAM. Y haré una mención expresa al régimen agrario, ¿no? A lo que tenemos al día de hoy. Luego, bueno, mis compañeros Roberto y Daniela van a tratar el tema de la subcapitalización, el tema de las nuevas normas referidas a la información a enviar a la SUNAT y las nuevas deducciones con las que podemos contar nosotros los trabajadores independientes para deducir de nuestra renta de quinta categoría en el ámbito de las 3 UITs. La siguiente, por favor. La primera, como ustedes saben, a finales de este año empezaron se dieron las modificaciones a nuestro sistema tributario. La primera modificación, la siguiente, por favor. La primera modificación que se dio fue la referida a la devolución del impuesto temporal a los activos netos. Cuando empezó la pandemia, 15 de marzo todavía del año pasado, todavía no se había presentado la declaración jurada anual del impuesto temporal a los activos netos. Hubieron muchísimas voces por parte del sector empresarial pidiéndole al Estado que suspenda o principalmente elimine para el año 2020 el impuesto temporal a los activos netos. No sé si ustedes recordarán, el impuesto temporal a los activos netos nace luego que se interpusiera una acción de inconstitucionalidad contra el anticipo adicional del impuesto a la renta ya en el 2004, en el gobierno del señor Alejandro Toledo. Y cuando se declara inconstitucional esta norma por considerarse que el impuesto a la renta no podía tener un anticipo referido o calculado sobre la base de patrimonio, inmediatamente el que fuera en ese momento el ministro, el señor Pedro Pablo Kuczynski, transformó el impuesto adicional o el anticipo adicional del impuesto a la renta en el impuesto temporal a los activos netos. El impuesto temporal a los activos netos no es otra cosa que un impuesto adicional del impuesto a la renta, o sea, en la realidad es eso, si bien es cierto que se cambió su naturaleza jurídica, pero permite al Estado tener liquidez.
Y justo en la pandemia se discutía mucho eso, ¿no? Que no había liquidez. Entonces, durante un buen tiempo se pensaba o se tenía la ilusión de que se iba a derogar el impuesto temporal a los activos netos, por lo menos temporalmente para el ejercicio 2020 y en todo caso para el 2021. Pero recordarán también que la pandemia, el inicio de la pandemia nos tocó, si bien ya con Congreso elegido, todavía no instaurado, ¿no? Y como sabrán, las leyes tributarias solamente se dan por ley o por decreto legislativo en caso de delegación de facultades. Pues bien, en ese marco, y dado que no derogaron el impuesto temporal a los activos netos, y dado que el 2020 se estima que las empresas, en su mayoría, aquellas que tenían ganancias, van a tener pérdidas o en gran proporción van a tener pérdidas, se ha impuesto una norma, ¿no?, en la cual a partir el solicitante que pida la devolución del impuesto temporal a los activos netos porque no puede imputarlo contra su impuesto a la renta del ejercicio 2020, tendrá el derecho a que se les devuelva dentro de los 30 días hábiles, perdón, desde el momento en que presenten la solicitud, ¿no? La solicitud evidentemente ya se puede presentar, porque desde si no me equivoco, el 6 de enero o días antes, no, 2 de enero, perdón, ya está en el sistema el PDT para que las personas jurídicas presenten la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Entonces, en la medida que puedan presentar su declaración jurada anual del impuesto a la renta y puedan pedir y puedan señalar que tienen un impuesto temporal a los activos netos a su favor, pues pueden pedir la devolución y se la devolverán en 30 días. Para los otros ejercicios sigue el plazo de los 60 días hábiles, ¿no? En este caso, los 30 días son con silencio positivo, es decir, si no me lo otorgan, el Estado, la SUNAT me lo tiene que devolver. Como habrán escuchado, ayer o antes de ayer salió una cuenta DNI en el Banco de la Nación. Estamos esperando el reglamento, pero me pregunto si es que ahí lo van a depositar, porque la norma pareciera decir que ahí van a ir todas las devoluciones, pero bueno, eso en todo caso habrá que observarlo. Ahora, como ustedes saben, la devolución del ITAN siempre tiene un problema, ¿no? Que hay un artículo en la norma del ITAN que dice que hay que probar que por qué no pudo imputarlo, ¿no? Porque supuestamente si yo tengo una cantidad mayor a 1 millón de soles en activos netos, se supone, según la norma, que yo tengo una capacidad instalada que debería generar renta, ¿no? Entonces, uno de los escollos de las devoluciones del impuesto temporal a los activos netos, en las cuales normalmente la SUNAT no te la entrega, no te quiere devolver, es porque tú no le justificas bien por qué no has generado renta pese a tener unos activos tan grandes, ¿no? En todo caso, bueno, para el 2020 pareciera que la situación va a ser más fácil, porque, claro, hay una evidente situación que ha sido la pandemia y que ha generado esta situación. Entonces, podemos esperarla dentro de los 30 días hábiles. Eso es en relación a la devolución del impuesto temporal a los activos netos. Por favor, la siguiente. Por otro lado, como ustedes saben, nuestro Código Tributario, la siguiente, establece que las exoneraciones tributarias no pueden durar más de 3 años. En esta medida, pues nuestra ley del impuesto a la renta y nuestra ley del IGB tiene una serie de exoneraciones, ¿no? Que se van prorrogando a través del tiempo. Hace unos años las prórrogas siempre eran por 3 años, es decir, las prorrogaban por 3 años. Las exoneraciones al impuesto a la renta, por ejemplo, de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, o las exoneraciones del IGB contenidas en el apéndice 1 y 2, referidas, por ejemplo, a los alimentos de primera necesidad, ¿no? Hace un tiempo, ¿no?, el Congreso empezó a prorrogarla solo por 1 año, ¿no? Entonces, al final del año pasado, perdón, había la duda, bueno, no salían las normas de las exoneraciones del IGB y del impuesto a la renta. Al final salieron en la misma medida, casi en lo que se refiere a IGB por 1 año, ¿no? Se incluyó, bueno, se estableció que hasta el 31 de diciembre de 2021 se permitía la devolución de impuestos sobre adquisiciones de donaciones al exterior e importaciones a misiones diplomáticas, la exoneración del impuesto a la renta, del impuesto general a las ventas al dinero electrónico y todas las exoneraciones contenidas en los apéndices 1 y 2 de la ley.
Hay que recordar que mediante el decreto de urgencia 021/2019 se aprobó en esa ocasión por 3 años la devolución definitiva del IGB a la actividad minera y petrolera en etapa de exploración, ¿no? No sé si recordarán, pero esa norma, junto al tema de los beneficios de la ley del libro, fueron cuestionadas porque se decía que mediante decreto de urgencia no se podían dar normas de materia tributaria, pero también era cierto que cuando el presidente Vizcarra cierra el Congreso, pues necesitábamos para el año 2020 que ya pasó, necesitábamos pues conocer el marco de la aplicación del impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta en lo que se refiere a beneficios tributarios. La siguiente, por favor. En lo que se refiere al impuesto a la renta, se lo ha prorrogado por 2 años, ¿no? En IGB 1 año y en renta 2. Seguimos con las mismas reglas, las asociaciones y fundaciones que realizan ciertas actividades no tienen que pagar impuesto a la renta en la medida que haga un procedimiento ante la administración tributaria. Justo hoy día, o ayer, en realidad, pero hoy día lo hemos reseñado, ¿no? Nosotros en nuestros Tax Alert, ha salido una norma referida a las asociaciones sin fines de lucro cuando pagan una maestría a uno de sus trabajadores, ¿no? Que dicen que hay que analizar qué tipo de trabajadores para ver si es una distribución indirecta de renta o no, porque como ustedes saben, las asociaciones sin fines de lucro no pagan impuesto a la renta, es decir, están exoneradas del impuesto a la renta en la medida de que realicen actividades que tengan que ver con su fin social o con el fin que ha sido autorizado por la SUNAT. Entonces, si hay cualquier desembolso que no esté con ese fin, se considera una distribución indirecta de dividendos o de utilidades, ¿no? El caso más común, y por que existe esta norma, es por las universidades que le fijaban unos montos retributivos a sus rectores bastante más altos del promedio, ¿no? Bueno, otra ventaja para nosotros los ahorristas son que los intereses bancarios para personas naturales no están gravados con impuesto a la renta hasta el 2023. Y bueno, entre otras las regalías por asesoramiento técnico, económico, financiero o de otra índole prestados por entidades del exterior a entidades estatales. Eso es en lo que se refiere al impuesto a la renta. Como les dijo el doctor Gerardo, por favor háganme las consultas, ya él ha puesto en el chat, los que quieran o quieran levantar la mano, por favor. Y bueno, por último, para no excederme mi tiempo, comentarles un poquito del nuevo régimen agrario. Como saben, los últimos días del mes de diciembre, en una situación sin precedentes, se deroga la ley 27360, una ley agraria que había sido prorrogada. Fue derogada, pues, como se dice vulgarmente, no sé si vulgarmente, pero popularmente, entre gallos y medias noches, y el 31 de diciembre, pues, se publica la nueva ley, ¿no? Esta ley todavía no ha sido reglamentada. La norma decía que debía ser reglamentada el 31 de enero como máximo, en el plazo de 30 días. De la información que hemos podido obtener, la situación está muy compleja porque hay que poner de acuerdo pues al MEF, al Ministerio de Agricultura y a la SUNAT, ¿no? Y si a eso le sumamos que la norma ha sido emitida en un marco de consenso, ¿no? Tiene una serie de deficiencias. La siguiente, por favor. Esta norma, ¿no? En el siguiente cuadro, en la siguiente diapositiva, ustedes podrán revisar las diferencias entre la ley actual y la ley anterior, ¿no? La ley anterior excluía a la industria forestal, esta ley no la excluye. En esta ley también se excluye, porque esta ley tiene contenido tributario y laboral. El contenido laboral, siendo que no es mi expertise, no lo estoy tratando, pero evidentemente a modo de aclaración, establece ciertos beneficios para los trabajadores que no toda empresa agraria puede cumplir. Entonces, en esa medida se ha excluido a las asociaciones de productores organizados siempre que cada uno de los asociados no tenga más de 5 hectáreas, ¿no?
bueno, se precisa algo que ya también existía en la anterior ley, pero no como una exclusión expresa, pero se excluye al personal de las áreas administrativas y soporte técnico de las empresas en lo que se refiere al régimen agrario, porque lo que se busca pues es el tema laboral beneficioso para los trabajadores agrarios, ¿no? Entonces, en buena cuenta, las reglas siguen siendo, los beneficiados siguen siendo los mismos, salvo el tema de la industria forestal, ¿no? Que ya está incluido. En lo que se refiere a agroindustria es para toda aquella que se realiza fuera de la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao, y no están incluidos las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceite y cerveza. La siguiente, por favor. En lo que se refiere al impuesto a la renta, se ha dividido al universo de empresas agrarias o agroindustriales en dos grandes grupos, unos que no superen las 1.700 UITs y otras las que superen las 1.700 UITs. Mencionar que para nuestro organigrama las empresas que superan 1.700 UITs son medianas empresas, ¿no? Las grandes son más de 2.300 UITs, por eso cuando ustedes escuchan las prórrogas que se hacen, ¿no?, mayores a 2.300 UITs, es porque dentro del catálogo del MEF esas son las grandes empresas, ¿no? Si bien es cierto que el año pasado al final lo subieron de 2.300 a 5.000, pero en este caso 1.700 es 1.700 para las pequeñas y medianas empresas y las que superan 1.700 UITs. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, la tasa es hasta el 2030 sigue siendo la misma, la tasa del 15%, y de 2031 en adelante la tasa del régimen general que exista en ese momento, ¿no? En lo que se refiere a las empresas un poquito más grandes, ¿no?, las tasas siguen siendo este y el próximo año de 15%, luego sube al 20% en los siguientes 2 años, luego al 25% y a partir del 28% en adelante la tasa del régimen general, ¿no? Aquí hay toda una discusión nueva, la siguiente por favor, hay una discusión nueva, no nueva, pero que existe en la doctrina del derecho a, no a la inmovilidad, pero a el derecho que tenemos los contribuyentes a que no se nos modifiquen las normas así de un momento al otro, ¿no? Es decir, estas empresas agrarias estaban estimando, más aún en el sector agrario en el cual la producción necesita pues de todo un periodo preoperativo, que no se les cambien esas disposiciones, ¿no? Bueno, esta norma, de la misma manera que la norma anterior, permite depreciar a razón de 20% anual el monto de las inversiones en obras de infraestructuras hídricas y obras de riego, ¿no? Solamente se ha hecho referencia a este tipo de tecnología que ya es bastante básica, ¿no? Porque refiere pues, principalmente a la hidratación, ¿no?, de los cultivos, pero las empresas agrarias pues exigen, o no exigen, o solicitan que la depreciación también vaya respecto de maquinaria que permita mayor tecnificación, ¿no?, mayor digitalización en todo el proceso, ¿no?, desde el recojo de la fruta, el congelado, etc. Obviamente ahí habría un problema porque desde el punto de vista político, ¿no?, porque generaría, ¿no?, que haya menos puestos de trabajo, y esa es otra discusión. Pero en todo caso, por el momento la norma es bastante tímida respecto de la depreciación, solamente comprende este alcance, ¿no? No comprende a tecnología que pudiera pues, ayudar a que nuestros cultivos sean más eficientes. En ese caso se aplicará la tasa de depreciación general, que por lo general es del 10%. La siguiente, por favor. Un cambio interesante, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Ustedes saben que hay 3 regímenes de renta: el régimen general, el régimen del RER y el régimen del RUS, ¿no? En el caso del RUS, el régimen único simplificado, es un régimen para pequeños empresarios que pagan una cuota mensual, ¿no?
y no pueden emitir facturas. Entonces, al no tener facturas, no pueden deducir, las empresas que les adquieren no pueden deducir como gasto. Y en el sector agrario, dado las que están fuera de la ciudad de Lima, más aún en la ley agraria, te han permitido, ¿no? Te permiten deducir como gasto costo aquellos sustentados con boletas o tickets que no otorgan derecho a crédito fiscal, porque no son facturas emitidas por contribuyentes que pertenezcan al RUS, al nuevo RUS, hasta el 10% de los montos acreditados mediante comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir gasto costo y se encuentren anotados en el registro de compras, siempre y cuando no superen por ejercicio grabable las 200 UITs. Esta norma se da en el contexto de un país informal como el nuestro y dado que el tema agrario pues, se desarrolla fuera de Lima, ya comprenderán, no necesitaría mucho más detalle. Pero en todo caso es un pro que establece la norma. La siguiente, por favor. En lo que se refiere a los pagos a cuenta del impuesto a la renta, mientras que la tasa sea ahí están las tasas dependiendo los porcentajes en la medida que cuál sea tu tasa, ¿no? La tasa del 15, 0,8, y bueno, la norma establece hasta llegar al 1,5 que nos aplica a todos en el régimen general. La siguiente, por favor. Otro tema muy discutido es la utilidad de los trabajadores, la distribución de la utilidad de los trabajadores. Se ha establecido un régimen progresivo del 5 hasta el 10%. Para los primeros años es el 5% y luego, bueno, conforme ven la tabla va subiendo hasta el 10%. Entonces, este era un tema primordial, puesto que se dice que los trabajadores, o se tiene la impresión de que los trabajadores no han gozado pues, del boom agroexportador y que no se han beneficiado, lo cual, por lo que van saliendo en estadísticas, no sería completamente correcto, pero en todo caso eso tendría que comentarlo un economista. Yo he podido estar viendo algunas estadísticas y pareciera que eso, pareciera que no necesariamente es así, ¿no? Que el gran problema son con las empresas informales más que con las empresas formales que se acogen pues, a estos beneficios. La siguiente, por favor. Hay dos temas que la ley, que hay que mencionar, ¿no? La ley anterior, la ley 27360, decía que uno perdía los beneficios si uno no estaba al día en los pagos de las obligaciones tributarias, es decir, te eliminaban del régimen. La nueva norma no lo establece y por ende no es aplicable. Y el segundo gran tema, ¿no? Es el tema de la definición de agroindustrial. Yo les decía que esta ley es aplicable a las empresas agrarias que realicen cultivos o actividades agroindustriales. La definición de agroindustriales, ¿no? Ha sido siempre discutida. Normalmente ha sido enviada a un decreto supremo. El año pasado, la norma anterior, se señalaban cuáles eran los SIUs, pero siempre habían discusiones. Por ejemplo, hubo un informe allá del 2016 de la SUNAT, ustedes saben, los informes son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de la SUNAT, decía que las actividades que comprenden el proceso productivo de palta, ¿no? Y otras que están relacionadas con el enfriamiento y la conservación, no eran actividad agroindustrial, ¿no? Entonces, muchas de las empresas lo que hacen es acopiar, enfriar y empacar y sacarlas fuera del país, y se cogían a la ley, ¿no? Pues ahora habrá que ver cómo redactan esta definición de agroindustrial. Hasta ahora estamos en febrero y todavía no hay una definición. Bueno, no hay reglamento tampoco, ¿no? Esperemos que esté pronto. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, un tema importante, no de menos, es el artículo 11 de la Ley 31.110 dice que la SUNAT publicará anualmente en su portal institucional la relación de empresas que se acojan al beneficio tributario que hace referencia al artículo 10, que son los beneficios que les he mencionado, las tasas diferenciadas del impuesto a la renta, porque la tasa normal es 29.5, y el tema de la depreciación, ¿no? Y hablan de acogerse, ¿no? Ustedes saben que en la Ley 27.360, en la ley hablaban de acogimiento y en el reglamento establecían que el acogimiento era constitutivo del derecho, es decir, que yo tenía que acogerme para gozar del mismo. Luego de muchísimos años hubo una resolución del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria que dijo que era declarativo, ¿no? Pero en el interín pues se atiborraron pues los procesos de un montón de empresas que tal vez por descuido, desconocimiento no habían presentado su formulario, porque para esto en la norma, en el reglamento se establecía que era el último día de enero. Aquí
la norma es más vaga, ¿no? Porque habla de acogen y lo que hemos estado pudiendo averiguar en el proyecto de reglamento no hay ninguna referencia a este tema, ¿no? Entonces, lo que estamos recomendando a las empresas agrarias es que presenten una carta, ¿no? Diciendo, por si acaso estoy acogida al régimen, porque también tenemos situaciones como, por ejemplo, allá en el 2010, ¿no? O 11, cuando salió la norma del registro de entidades exoneradas, de los exportadores, y que nunca se implementó el registro hasta 2 años después, ¿no? Para tú ser exportador de servicios y no tener que pagar IGB, tenías que inscribirte en ese registro. Y esto pasó en el 2011. Y el registro recién se implementó en el 2013. Y hay procesos que se siguen llevando hasta ahora, en las cuales se discute por qué la empresa no se registró, cuando no había registro, ¿no? Por más absurdo que suene. Entonces, si ustedes son una empresa agroindustrial o aconsejan a una empresa agroindustrial para curarse en salud, manden una carta porque no existe registro. Lo que nos decían funcionarios del MEF es que probablemente se implemente en el PDT alguna opción para poderte acoger al régimen, pero el PDT, si bien es cierto que para contribuyentes con ingresos menores de 2.300 UITs, el mes de enero se ha prorrogado a febrero, ¿no? Claro, las empresas grandes tienen más de 2.300 UITs de ingresos, ¿no? Entonces, eso es una recomendación. Y por último, o 2 temas últimos, ya para terminar, y disculpen el exceso de tiempo, por favor la siguiente. Tenemos un gran problema, ¿no? Que es respecto de los dividendos aplicables al régimen agrario, ¿no? Como ustedes saben, el régimen anterior era 15 y 4.1. Había un informe de la SUNAT que hacía una interpretación de una disposición complementaria de una ley que decía que pese a que Ollanta, ¿se acuerdan? El presidente Ollanta, perdón, cambió las tasas de distribución de dividendos como las tasas del impuesto a la renta, dijo que para el régimen agrario y para los otros regímenes beneficiosos, porque no solamente el agrario es el que tenía una tasa de 15, sino también el de la Amazonía, etcétera, la tasa de los dividendos era 4.1. La ley 31.110 no hace ninguna mención respecto de cuál es la tasa de los dividendos. Solamente, y la ley que deroga la 27.360 deroga todas las conexas. Entonces, ante eso, pues pueden haber diversas interpretaciones, que la tasa de los dividendos sigue siendo 4.1, o que la tasa de los dividendos sigue siendo 5, o es 5 como el régimen general, y que para los periodos en los que estuvo vigente la ley del presidente Ollanta, que establecía pues tasas de el 6.8, ¿no? Que esa es la única que entró en vigencia, pues para ese periodo es de 6.8, dependiendo de cuándo se han generado los dividendos. Ya nosotros a través de una cámara hemos hecho una consulta a la SUNAT preguntándole, ¿no? ¿Cuál es la tasa de los dividendos? Porque las empresas, como ustedes saben, estas empresas agrarias normalmente ya, agroindustriales, ya saben en marzo la utilidad que tienen porque por el ciclo económico funcionan de esa manera, ¿no? Entonces es una gran duda, que la ley también se olvidó de mencionar, ¿no? Y de la misma manera que el acogimiento creemos que es un problema, porque ya les he contado los casos que hemos tenido, que tenemos, ¿no? Por ejemplo, con el tema del régimen de los exportadores, lo tenemos al día de hoy con una empresa por montos no menores y que con los intereses, pues, se agrandan, ¿no? Bueno, ahí hay una sentencia ya reciente, una nueva sentencia del Tribunal Constitucional que dice que los órganos administrativos deben responder en los plazos razonables, pero aquí tenemos el problema de que no sabemos qué tasa es aplicable. O sea, creemos nosotros que la tasa probablemente sea 5 y en el periodo interín las del presidente Ollanta, las que señaló el presidente Ollanta, el de 6.8. Pero claro, eso no era lo que buscaba la ley, ¿no? La ley con esto, sí, al margen del incremento que sí pues, habría a través del tiempo, ya para este ejercicio habría un incremento para las empresas agrarias, porque no se les aplicaría el 4.1, sino se les aplicaría el 5. Y ahí entra esta discusión jurídica respecto de que los contribuyentes tenemos derecho a que las normas no se nos cambien pues así de manera tan inmediata, ¿no? En agosto va a haber un evento que va a tratar solamente sobre esto, porque eso es una corriente, una doctrina a nivel mundial respecto de la estabilidad que deberíamos tener respecto del sistema jurídico. Y por último, nada más mencionarles algo que es bien importante, que me ha tocado vivirlo en carne propia, los regímenes beneficiosos no son pasibles de ser estabilizados, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Si una empresa agroindustrial no se puede estabilizar por ninguna de las normas, porque la estabilización solo, los regímenes de estabilización solo
estabilizan el régimen general. Bueno, no sé si tengan alguna duda o consulta. Se puede hacer, hola Víctor, sí me acuerdo de ti, un gusto. Se puede hacer manualmente el proceso OCE de facturación electrónica. En lo que se refiere a facturación electrónica hay diferentes sistemas, ¿no? Si tú has elegido, entiendo por la consulta, si tú has elegido el sistema de facturación desde el sistema del contribuyente, pues necesitas el procedimiento del OCE. No sé si me puedas precisar a qué te refieres si se puede hacer manualmente el procedimiento del OCE. Es decir, aquí es un ente autorizado que verifica la certificación de tu facturación. Entonces, sí, ¿qué tal, Katarzyna? ¿Cómo estás? Nosotros trabajamos con los dos procesos. El primero es el PSE, el proveedor de servicios electrónicos, y luego como la SUNAT colapsó porque no tenía el hardware para procesar esa información, creó la figura de OCE, que es el operador de servicios electrónicos. Correcto. Entonces, ahora por el tema de pandemia buscamos optimizar costos, entonces estábamos evaluando suspender temporalmente al proveedor de OCE, el operador de servicios electrónicos, y dado que en la coyuntura el número de facturas que estamos emitiendo es mínimo, yo ahora estoy en sector de entretenimiento, en proyección de películas en cines, llevar ese proceso manual. ¿Qué quiero decir manual? Bueno, hacer el archivo encriptado, hacerlo manualmente y enviarlo, y de esa forma nos ahorramos el proveedor de OCE, ¿no? De operador de servicios electrónicos. En ese caso, lo que quieres hacer en buena cuenta es cambiar de sistema, ¿correcto? O sea, temporalmente suspender el servicio automático de facturación electrónica OCE y hacerlo in-house manualmente. Ok, mira, me agarras, no conozco el sistema electrónico, no sé si mis compañeros puedan tener una respuesta, pero no hay problema. Mándame tu correo, yo te doy mi correo. Bueno, mi correo es bien fácil, tú te acuerdas de mi nombre, katarzyna.dunning@pwc.com, y yo te consigo la respuesta. Porque la pregunta aquí es si puedes cambiar de sistema. Yo entendería que sí, porque lo que busca, por ejemplo, me ha ocurrido con alguna empresa que han estado en el sistema de emisión propio del contribuyente y que pues, por X o Y motivos han pasado al facturador, ¿no? Al régimen facturador. Pero nada, ¿cómo se llama? Te lo consulto. Y bueno, si trabajas en el sector entretenimiento, mencionarte que hay un informe reciente de la SUNAT, ¿no? No sé si lo has podido revisar, respecto del IGB en la utilización de películas que vienen del exterior, ¿no? Si el servicio de brindar películas desde el exterior califica como un servicio grabado con IGB por utilización de servicios. La SUNAT concluye que sí. No sé si lo has podido revisar, pero en todo caso, si nos conectamos por correo, yo te lo alcanzo. Buenísimo, muy amable. Muchas gracias, Katarzyna. No, encantada. Gusto de saber de ti. Igualmente, encantado. Gracias, encantada. Nos preguntan el sector acuícola. En el sector acuícola, podemos retroceder un poquito a las primeras diapositivas, por favor, en el régimen, en la siguiente, en la que está en los cuadritos, ¿no? Como podrán observar, ¿no es cierto?, esta norma habla de cultivos y crianzas, ¿no? Entiendo que de temas vegetales, ¿no? Disculpa mi ignorancia, pero la acuícola es a ver, vamos a mirar. Crianza de peces por... Exacto, de piscicultura, ¿no? Sí. O sea, según mi conocimiento es de piscicultura. Sí. Está excluido, Katarzyna, porque hay la propia ley. Exacto. La ley agraria es para cultivos vegetales.
Ahora, sobre sector acuícola, si no me equivoco, hay alguna precisión en la ley de Amazonía. Cecilia, yo creo que hay una norma en la ley de Amazonía referida al sector acuícola, en la cual, pero obviamente para el sector Amazonía. En todo caso, mientras que mis compañeros participan, yo te puedo responder la base legal, pero es evidentemente para el sector agrario. Yo no conozco, no sé, Roberto, Daniela, si conocen alguna norma de beneficio para el sector acuícola, pero Sí, hay una ley que... creo que solamente Ricardo, hay una ley de promoción y desarrollo de la acuicultura, ¿no? Es la 27460. Tiene su propio régimen, Kitty. Ah, ok, ese sí no lo conozco. ¿Y qué cosa es lo que dispone, Roberto? Estoy buscando para ver, era un beneficio de tasa reducida también. Sí. Ah, ok. Pero es un régimen especial que no tiene que ver con el Sí, tema régimen agrario. especial. Ahora, nos preguntan, Franklin, mientras que busca Roberto, nos pregunta si a ver, perdón, se me pasó el texto. Justo hablábamos al comienzo de eso, si se va a postergar. La presentación del pago del impuesto Sí, a la renta. Bueno, yo creo... Con Roberto Eso, conversábamos que es difícil porque necesitan los fondos. pero yo creo que como la bola mágica, eso no, creo que ni ellos mismos lo saben. En todo caso, si se prorroga, se prorrogaría y está claro para empresas que tienen ingresos menos de 2.300 UITs, o sea, para medianas y pequeñas, no para empresas grandes. Aquí tenemos otras preguntas del régimen agrario. Si tengo una operación mixta de producción de hortalizas y acopio, ¿me puedo acoger al régimen agrario? Bueno, ahí hay porcentajes, ¿no? En las cuales yo puedo realizar actividades del sector agrario y eso sí lo establece del 80-20. Ahora, el acopio, como yo les decía, el acopio, el congelamiento y el acopio y el procesamiento, hay empresas que han obtenido de la INEI SIUs que dicen que están dentro de los SIUs de las actividades agroindustriales que estaban anteriores en la ley, ¿no? Pero hay este informe de la SUNAT que dice lo contrario. Entonces habría que ver si se cumplen con los porcentajes del 80-20, ¿no? Porque si no, sales de la norma, ¿no? Sería solo para pequeñas... ¿Sí? Perdón que interrumpa, justo identifiqué, ya vi por dónde viene la duda de la consulta anterior. Lo que pasa es que esta norma de promoción y desarrollo de acuicultura, en su artículo 26, decía que es de aplicación a la actividad de la acuicultura, lo dispuesto en el párrafo 4.1 del artículo 4, el artículo 6 y el artículo 8 de la ley 27360. Claro. Correcto. Entonces, ahí, claro, la pregunta es si la derogación de la ley 27360 se entiende que inmediatamente se aplica a la ley 31110, me imagino, ¿no, Roberto? Sí. Claro, o si del todo, como se refería a una norma expresa que hoy día ya no se encuentra más vigente, también habría quedado sin efecto ese beneficio. O si era simplemente una referencia y el hecho de que se haya derogado no impacta en el régimen fiscal de las empresas que se dedican a este giro. Claro, ahí es una pregunta bien interesante desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque te han derogado la norma de referencia. Sí. Y bueno, no han hecho ninguna modificación. ¿Qué piensas? Gracias, sí, la verdad que tenemos que parar acá porque si no nos vamos a la noche con pero podemos seguir recibiendo sus preguntas por correo y veremos de enviárselas, ¿no? Perfecto, sí, pero en todo caso, bueno, el mapeo que nos hace Cecilia, porque pues yo no lo tenía identificado y evidentemente ahí hay un tema importante a tener a consideración. Y bueno, este es para personas naturales, sí, es también para personas naturales, solo para terminar. La mayoría de empresas en el Perú son personas naturales con negocio. Bueno, le cedo mi palabra a Daniela y para que
Gracias, Katarzyna. Con Gracias, Katarzyna. Y Gracias. vamos a ver las consultas, esa consulta y la responderemos apenas tengamos una posición de firma. Gracias. Y ahora viene A ti, Daniela, gracias. y es socia también de Servicios Legales y Tributarios de Prueba Valle House. Es abogada graduada de la Universidad de Lima. Cuenta con un diplomado en Derecho Minero, Gestión y Responsabilidad Social Ambiental del Pacífico. Y ha participado en diversos trabajos de planeamiento fiscal, consultoría impositiva, tax due diligence, asesoría en fiscalizaciones de SUNAT, patrocinios en procedimientos contenciosos tributarios, así como en diversos procesos de fusión y adquisición. Ella trabajó en el 2008 en PricewaterhouseCoopers Chile, en la Universidad de Santiago, bajo un programa de intercambio, habiéndose desempeñado en el área de tributación internacional. Miembro del Colegio de Abogados de Lima y el Instituto Peruano de Derecho Tributario y la IFA peruana. Gracias, Daniela. Muchas gracias, Gerardo, por la introducción y, bueno, por la invitación. El propósito de mi parte de este conversatorio, de esta conferencia, es comentarles un poquito sobre el tema de la regla de subcapitalización o thin capitalization, estos límites para la deducción de intereses, y algunas opiniones tanto de la SUNAT como del Tribunal Fiscal que han venido saliendo últimamente, básicamente relacionadas con las empresas en etapa preoperativa. Además, les voy a comentar muy rápidamente sobre el tema de la depreciación, el régimen de depreciación especial que ha sido aprobado en este contexto del COVID, y algunas modificaciones también que salieron al respecto. Entonces, empezando con el tema de la regla de subcapitalización. La siguiente, por favor. A ver, como sabemos, hasta el 1 de enero del 2019, la ley del impuesto a la renta tenía una limitación para la deducción de gastos financieros, de intereses, únicamente para aquellos endeudamientos que eran entre partes vinculadas, ¿no? Y me decía que no podían ser deducibles los intereses que excedieran, cuando el endeudamiento excediera 3 veces el patrimonio neto del deudor al ejercicio anterior, ¿cierto? Y eso era solamente para financiamientos con entidades vinculadas, entre entidades vinculadas. Sin embargo, a partir del 1 de enero del 2019, eso cambia y la regla pasa a ser una regla de límite a la deducción de intereses para todo tipo de endeudamiento, no solo para endeudamientos entre vinculadas, sino también para endeudamientos entre partes no relacionadas, ¿ok? Y bueno, todavía se mantenía el tema de que el endeudamiento no debía exceder el resultado de aplicar el coeficiente de 3 sobre el patrimonio del contribuyente al cierre del ejercicio anterior, ¿no? Se seguía hablando de un límite en base al patrimonio, ¿ok? Había una disposición complementaria transitoria que permitía que las deudas constituidas hasta antes de la fecha de publicación de este decreto que modificó la regla de subcapitalización, que fue el 13 de septiembre del 2018, le siguieran aplicando sus normas de siempre, es decir, si eran deudas anteriores entre no estaban sujetas al límite, y esto hasta el 31 de diciembre del 2020, es decir, a partir del 1 de enero del 2021, sean deuda antigua, deuda nueva, ya. Disculpa, Daniela, tu audio, por favor. Me parece o no se está escuchando. Creo que ha perdido la conectividad. Sí, no se escucha. Ok, en unos momentos lo estamos viendo, lo estamos arreglando. Ajá.
Se está conectando Daniela. Esta es la hora donde más gente se conecta a internet. Por eso que hay caídas. Hola, mil disculpas. ¿Ahora sí se me escucha? Sí. Ya, mil disculpas. No sé qué pasó, pero me voy a conectar por el audio del celular, que creo que tal vez sea mejor. Bueno, les decía entonces que qué sucede a partir del 1 de enero del 2021. Ahora sí se me escucha bien, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ya, perfecto. Ok, les decía que qué sucede a partir del 1 de enero del 2021. Bueno, a partir de este año ya el límite cambia. Ya no hablamos de un límite en función a patrimonio, sino un límite en función a EBITDA. Concretamente me dicen en la norma que no serán deducibles los intereses netos en la parte que excedan del 30% del EBITDA del ejercicio anterior. ¿Ok? Y este EBITDA no es el EBITDA financiero común, es un EBITDA tributario que tiene su propia definición en la ley de renta. El EBITDA está definido como la renta neta luego efectuada la compensación de pérdidas más los intereses netos, depreciación y amortización. También la norma me define qué se debe entender por interés neto y me dice que es el monto de los gastos por intereses que excede el monto de los ingresos por intereses. ¿Ok? Entonces, nuevamente, a partir del 2021, tanto para endeudamientos entre partes vinculadas y no vinculadas, yo tengo un límite a la deducción de interés en función a el EBITDA, es decir, el 30% del EBITDA del ejercicio anterior es mi límite de endeudamiento para poder deducir. Los intereses netos que no hubieran podido ser deducidos en el ejercicio por exceder el límite pueden ser adicionados y arrastrados a los 4 ejercicios inmediatos siguientes, es decir, los puedo deducir en los 4 ejercicios inmediatos siguientes si es que no logro deducirlo porque mi EBITDA no me lo permite en un ejercicio determinado. La siguiente, por favor. Ahora, hay unas excepciones que ha establecido la norma para la deducción de intereses y me dice que no va a ser aplicable este límite a las empresas del sistema financiero y de seguros, tampoco cuando los ingresos netos en el ejercicio gravable sean menores o iguales a 2.500 UITs, estos son como 11 millones de soles, tampoco a aquellos proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, investigación aplicada, innovación tecnológica que se realicen mediante estas famosas APPs. Tampoco será aplicable el límite a los endeudamientos provenientes de la emisión de valores mobiliarios, pero con ciertos requisitos. Tiene que ser una emisión de bonos local, una oferta pública en territorio nacional, que sean nominativos y que se coloque en un número mínimo de 5 inversionistas no vinculados al emisor. Entonces, si estoy dentro de estos supuestos, no me aplica el límite de la regla de subcapitalización y por lo tanto mis intereses son deducibles sin límite. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué sucede si yo soy una empresa que está en etapa preoperativa? ¿Ok? Durante un tiempo se discutía si es que la regla de subcapitalización era aplicable también a empresas en etapa preoperativa o si esto estaba pensado únicamente para empresas que ya tuvieran ingresos y que estuvieran en producción, en operación, ¿no? La Administración Tributaria publicó un informe hace no mucho, el año pasado, el 059-2020, y señaló que sí era aplicable la regla de subcapitalización para las empresas en etapa preoperativa. De hecho, lo que señaló o el desarrollo que hizo fue que lo regulado en el inciso G del artículo 37, que es la deducción de los gastos preoperativos, es la oportunidad en que deben deducirse esos gastos. Es decir, esta norma, el inciso G del artículo 37, me permite diferir todos los gastos que yo incurro durante mi etapa preoperativa hasta el momento en que inicio operaciones. Es una cuestión de oportunidad de deducción. Mientras que la regla de subcapitalización, dice la Administración Tributaria, es un mecanismo antielusivo y el propósito de esta era evitar que contribuyentes realicen operaciones de financiamiento o préstamo para encubrir en realidad un aporte de capital. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un préstamo, un endeudamiento, la empresa que va a poder pagar los intereses y generar un gasto, mientras que si es un aporte de capital, el pago se hace vía dividendo y el dividendo no es deducible.
Entonces, esta regla de subcapitalización lo que se dice es que es un mecanismo antielusivo. Entonces, la SUNAT concluyó que son dos disposiciones que no se contraponen entre sí, sino que se complementan y tienen fines distintos y por lo tanto ambas son aplicables de manera conjunta. Es decir, si soy una empresa en etapa preoperativa, tengo que aplicar la regla de subcapitalización. No hay una excepción para ello. Ahora, lo que pasó fue que la Administración Tributaria en este informe no señaló cuál era la metodología que yo tenía que seguir para poder aplicar estas normas de manera conjunta. Es decir, en qué momento aplicaba la regla de subcapitalización en una empresa en etapa preoperativa, ¿no? Entonces, esta fue un interrogante que se presentó una vez que salió este informe de la SUNAT. Y la realidad es que esto abrió un abanico de posibilidades sobre cómo debo aplicar la metodología para poder deducir con el límite los intereses en el caso de empresas en etapa preoperativa. La siguiente, por favor. Una alternativa es que se debe evaluar el límite de subcapitalización por cada ejercicio que comprenda la etapa preoperativa, considerando siempre el EBITDA del ejercicio anterior al devengo del gasto. Es decir, yo voy a mirar año a año, durante mi etapa preoperativa, el EBITDA del ejercicio anterior al devengo del gasto y veré si ese gasto o ese interés es deducible o no. Y si es deducible, lo meteré en mi bolsa de gastos preoperativos para diferirlo hasta el momento en que inicio operaciones, y yo ahí ya lo puedo mandar al gasto en un ejercicio o hasta en 10 ejercicios, como me lo permite la regla de la deducción de gastos preoperativos. Ahora, también tenemos esta excepción que les comentaba hace un momento para aquellas empresas cuyos ingresos no superen las 2.500 UITs. Entonces, si estoy en ese supuesto, porque soy una empresa preoperativa y mis ingresos no superan las 2.500 UITs, entonces todo mi interés debería ser deducible, porque estoy en la excepción, y por lo tanto todo ese interés lo voy a mandar a la bolsa de mis gastos preoperativos y deducirlos en el momento en que inicio operaciones o en 10 años, ¿no? Entonces, esa sería una metodología para aplicar ambas disposiciones de manera conjunta, ¿no? Evaluar año a año si la regla de subcapitalización en base al EBITDA del ejercicio anterior al devengo del gasto y luego de determinar así qué gastos son deducibles para poder meterlos en mi bolsa y diferirlos. Otra interpretación es que yo en realidad aplico sobre los gastos acumulados en todo el periodo preoperativo la regla de subcapitalización ya en el momento en que inicio operaciones. Es decir, acumulo todos los gastos por intereses de mi etapa preoperativa y los llevo hasta el momento en que inicio producción y comparo con el EBITDA del ejercicio anterior al inicio de operaciones toda esa bolsa. ¿Okay? Esta posición llevaría a tener que medir la deducibilidad de todos los gastos con la situación financiera y tributaria de un solo periodo, que es el anterior al inicio de operaciones, ¿no? Entonces, aun cuando el gasto financiero correspondiese, por ejemplo, a 6 o más ejercicios, yo tendría como límite el patrimonio o EBITDA de un solo ejercicio, que es el último antes de que inicie operaciones, lo cual en realidad carecería un poco de lógica, ¿no? Que yo deba comparar los intereses de todo mi periodo preoperativo con el EBITDA de un solo ejercicio, ¿no? No tendría mucho sentido. Pero bueno, es otra interpretación. Y finalmente, si podemos pasar a la siguiente, por favor. El Tribunal Fiscal tiene una tercera interpretación sobre la metodología que podría seguirse para poder aplicar la regla de subcapitalización en el caso de empresas preoperativas. De hecho, el Tribunal Fiscal resolvió un caso, también es una resolución reciente del año pasado, considerando, bueno, ya una norma que no se encuentra vigente, porque definitivamente no es la norma del EBITDA en la que se basa esta resolución, sino la norma del patrimonio, es una norma antigua, pero señaló que la metodología para la aplicación conjunta era comparar el patrimonio del ejercicio anterior al inicio de operaciones con el endeudamiento de cada ejercicio. O sea, yo sí veía, según la opinión del tribunal, año a año, pero comparaba año a año con
el patrimonio del ejercicio anterior al inicio de operaciones. Entonces, esta es una tercera metodología que, bueno, sacó el Tribunal Fiscal en este caso, y señaló expresamente la medición de los límites de endeudamiento con vinculadas, en el caso de intereses devengados en etapa preoperativa, se realiza en el ejercicio en que se inicia la producción. Y para eso considero el patrimonio neto del ejercicio anterior, del inicio de operación, y lo comparo con el endeudamiento por cada ejercicio anterior. Es decir, año a año, pero siempre comparado con el patrimonio del ejercicio anterior al inicio de operaciones. Bueno, sobre este punto, si bien la SUNAT podría pretender aplicar esta interpretación al régimen actual de EBITDA, nuestra opinión es que en verdad existirían argumentos para señalar que esta interpretación no se extiende necesariamente a la normativa actual, ¿no? Lo primero es que el inciso G del artículo 37, que me regula el diferimiento de los intereses en etapa preoperativa, no está pensado en diferir todos los gastos devengados en etapa preoperativa, sino únicamente aquellos que son deducibles. Entonces, eso me lleva a yo tener que hacer mi análisis año a año sobre qué porción de esos intereses son deducibles para recién poder diferirlos y llevarlos a la deducción en el ejercicio en que inicio operaciones o en 10 años. Pero entonces lo primero que tengo que hacer es evaluar qué es deducible. Y por lo tanto es año a año que yo debería hacer ese análisis de la regla de subcapitalización y siempre basado en el EBITDA del ejercicio anterior al devengo del interés, porque la norma está pensada en cada ejercicio. De hecho, leyendo el texto de la norma, hay varias partes en que la norma te dice la deducción del gasto del ejercicio, o si no puedo deducirlo en un ejercicio, en el ejercicio lo arrastro los 4 ejercicios siguientes. Siempre me habla del ejercicio. Entonces, bajo esa interpretación, debería ser un análisis año a año, ¿no? De la regla de subcapitalización. Otra cosa es que esto, como decíamos, es una norma antielusiva, ¿no? Si es que el legislador hubiera querido regular una metodología en particular, siendo esto una norma antielusiva tan especial, hubiera regulado expresamente una metodología especial, ¿no? Como esta que plantea el Tribunal Fiscal. O sea, el legislador no lo ha hecho así. Entonces, esta sí es una metodología distinta que tendría que haber sido regulada expresamente en la norma. Otro punto es que el tribunal, para aplicar esta metodología particular que he señalado en esta resolución, se ha basado en la exposición de motivos, señalando que el propósito de esta norma era nuevamente evitar una elusión de encubrir un préstamo, o encubrir, perdón, vía préstamo los aportes de capital para poder tener este gasto en lugar de un dividendo, ¿no? Y que esto solamente podría ocurrir en una etapa operativa y que por lo tanto yo tengo que revisar entonces el patrimonio anterior al inicio de operaciones. ¿Por qué solo podría ocurrir en etapa operativa? Porque yo solo tengo dividendos en etapa operativa. Entonces, si eso es lo que he tratado de evitar, entonces todo está pensado para llevar a revisar el patrimonio anterior al inicio de operaciones, lo cual no necesariamente es así, y además la norma actual que me habla de EBITDA, que no es la que analizó el Tribunal Fiscal en esta resolución, me ha señalado otros motivos por los cuales existe esta norma de subcapitalización, ¿no? Como es reducir la carga tributaria total de grupos empresariales, trasladando la renta desde países con tasas elevadas hacia países con tasas más bajas, o evitar reducir la base imponible sin un incremento de activos productores de renta. O sea, hay más argumentos por los cuales existe la regla de subcapitalización que no tienen necesariamente relación con este tema de evitar encubrir vía préstamo un aporte de capital, ¿no? Y otra cosa importante es de señalar que esta resolución sí dijo que era irracional, que sería irracional comparar el patrimonio del último periodo anterior al inicio de operaciones con el acumulado de todos los gastos por intereses de etapa preoperativa, que era justo la alternativa 2 que les daba en el slide anterior, ¿no? Eso sí, el Tribunal Fiscal lo descartó y señaló que no había argumentos para castigar a un contribuyente en etapa preoperativa por el hecho de que no tiene patrimonio, ¿no? O en este caso, EBITDA.
Bueno, eso, entonces, por lo tanto, esta resolución del Tribunal Fiscal es bastante discutible, por decirlo así, con algunos puntos que consideramos cuestionables y que, en nuestra opinión, no podría ser aplicable a un contexto de la norma nueva del EBITDA, ¿no? Bajo nuestra posición, lo más razonable sería revisar año a año la regla de subcapitalización y determinar ahí qué porción de mis intereses son deducibles o no y llevarlos ya para diferirlos en el caso de preoperativo. Ok, la siguiente. Ahora, ¿qué sucede con los contribuyentes que se constituyen o inician operaciones en el 2021? Eso acaba de salir un decreto supremo el 31 de diciembre del 2020, cuya tercera disposición complementaria ha señalado que para efectos de lo dispuesto en el A del 37, que es la regla de subcapitalización, los contribuyentes que se constituyan o inician actividades en el ejercicio consideran el EBITDA de ese ejercicio. O sea, en ese caso no reviso el EBITDA del ejercicio anterior, sino si es una empresa nueva, constituida en ese ejercicio, tengo que revisar el EBITDA de ese ejercicio, o si inicio actividades en ese ejercicio, reviso el EBITDA de ese ejercicio para ver mi límite. Acá también se presenta una interrogante, ¿no? Y es qué pasa, por ejemplo, si estoy en el 2021, en ese año la empresa se constituye, no tiene ingresos netos mayores a 2.500 UITs, o sea, los 11 millones que les decía que era uno de los supuestos de excepción, y por lo tanto la regla de subcapitalización no le aplica, por lo tanto los intereses son deducibles, ¿cierto? Ok. Luego me voy al año siguiente y en ese momento la empresa inicia operaciones. Sus ingresos ya superan los 2.500 UITs. En ese año 2022, ¿qué es lo que debo considerar? ¿El EBITDA del ejercicio anterior o el EBITDA de ese ejercicio 2022? Porque la norma me ha dicho que en el caso de empresas que se constituyan o que inician actividades en el ejercicio, y me dice, debo considerar el EBITDA de ese ejercicio. Entonces podría ser que me digan, bueno, entonces en el 2022, como estás iniciando operaciones, considera el EBITDA de ese ejercicio. Sin embargo, ahí hay que considerar que la ley siempre ha estado pensada en, o hace referencia al EBITDA del ejercicio anterior. Entonces, si hay un ejercicio anterior en esta empresa, porque el año anterior se constituyó, yo debería considerar en realidad el EBITDA de ese ejercicio anterior, no de 2021. Aun cuando es probable que en ese ejercicio el EBITDA sea muy, muy bajo, ¿no? Porque es una empresa que recién se constituye. Pero bueno, esa es otra interrogante. Bueno, muy rápidamente señalar que hay un informe de SUNAT que señaló que en el caso de transacciones con no domiciliados, esta regla según la cual el gasto se deduce en el momento en el que hayan sido pagados o cuando hayan sido pagados dentro del plazo para la presentación de la declaración jurada correspondiente a ese ejercicio, también es aplicable para el caso de intereses. O sea, hay un inciso que se incorporó en el artículo 37, el A4, que dispuso que las retribuciones por servicios a beneficiarios no domiciliados podrían deducirse como costo o gasto en el ejercicio que corresponden siempre que hayan sido pagadas antes del vencimiento de la DJ. Se discutía mucho si ahí debían estar metidos también los intereses pagados a no domiciliados, porque en realidad los intereses estaban regulados en otro inciso, que era el A. Entonces decían, bueno, el A4 es otro inciso y por lo tanto acá no me hablan de intereses. Pero finalmente la Administración Tributaria concluyó en este informe que sí, que también al hablar de retribuciones por servicios se debía incluir a los intereses que retribuyen los financiamientos. Entonces, también están metidos aquí. Ahora, otro tema que quería comentarles, ¿podríamos pasar al siguiente slide? Es este tema del régimen especial de depreciación acelerada. Se ha establecido en el contexto del COVID un régimen especial de depreciación acelerada a partir de este año 2021 para el caso de edificaciones y construcciones, siempre que se cumplan con ciertos requisitos. Uno, que se traten de activos totalmente afectados a la producción de rentas gravadas. Esta depreciación es de 20% anual, ¿ok? Es una tasa flat de 20%. También se dice que la construcción tiene que haberse iniciado a partir del 1 de enero del 2020
Y hasta el 31 de diciembre del 2022, la construcción tiene que tener un avance de obra de por lo menos 80%. La norma dice que si las construcciones no han sido concluidas hasta el 31 de diciembre del 2022, se presume que el avance de obra es menor al 80%, salvo prueba en contrario, es decir, le traslada la carga de la prueba al contribuyente. Entonces, este régimen puede ser aplicado también por contribuyentes que durante los años 2020, 21 y 22 hayan adquirido en propiedad los bienes que cumplan estas condiciones. No aplica para bienes que hayan sido construidos total o parcialmente antes del 1 de enero del 2020. Y también aplica para los costos posteriores, ¿no? Que también pueden depreciarse en esta tasa del 20% anual. Se ha precisado mediante la ley 31107, que ha sido publicada el 31 de diciembre del 2020, que esto es un régimen potestativo, no obligatorio. Se señaló expresamente la palabra podrán depreciar a una tasa del 20%, es decir, no es obligatorio. Las empresas van a poder hacer su análisis para ver si realmente les es beneficioso aplicar una tasa de depreciación en base a sus resultados, ¿no? Entonces queda sin efecto un informe que decía lo contrario. Había un informe de SUNAT, el 057-2020, que decía que las empresas debían aplicar este beneficio de depreciación acelerada, pero en realidad es potestativo. ¿Ok? Y bueno, finalmente, este mismo régimen me da algunas tasas máximas especiales para ciertos equipos de procesamiento de data, excepto máquinas tragamonedas. Esto también ha sido una precisión reciente. Me permite depreciar hasta un máximo de 50%, para maquinaria y equipo hasta un máximo de 20%, vehículos de transporte terrestre, y aquí se ha agregado también a los de gas natural vehicular, era transporte terrestre híbridos o eléctricos, y ahora se ha agregado gas natural vehicular. Esto es hasta un máximo de 50%, perdón. Y los vehículos de transporte terrestre con tecnología Euro 4, Tier 2, y se ha agregado o de mayor exigencia, empleados por empresas que presten el servicio de transporte de personas o mercancías en ámbitos provincial, regional y nacional, me permiten depreciar hasta un máximo de 33.3%. Eso es, y bueno, no es aplicable para empresas que tengan convenio de estabilidad, eso sí lo dijo expresamente la norma. Bueno, eso es todo por mi parte. No sé si no he podido ver el chat porque me desconecté, pero a ver, voy a ver si hay algunas preguntas ahí. Gracias, Daniela. Sí, hay una pregunta, pero ya la contestó Roberto por el chat también. ¿No? Perfecto. Gracias, Roberto. Un tema que no era de lo que estaba disponible. Perfecto. De todas maneras, si tienen alguna otra duda sobre la regla de subcapitalización o este tema de régimen especial de depreciación. Daniela, sobre el tema ese resolución del Tribunal Fiscal y la supuesta razón lógica o radiológica de la simulación, que era una norma antiinclusiva para no haber encubiertos aporte de capital como préstamos, ¿no queda un poco de lado cuando se aplica para todo tipo de préstamo? Sí, o sea, claro, es para todo tipo de préstamos con vinculadas y no vinculadas, pero sí, efectivamente, este supuesto debería ser solamente aplicable para entidades vinculadas, ¿no? Que son las que podrían hacer estos aportes de capital, ¿no? Sí, quedaría un poco de lado. Y bueno, sí, como les decía, yo no considero que ese sea un argumento que podría utilizarse en el caso de la nueva norma de EBITDA, ¿no? Sí, de acuerdo, Daniel. Bueno, si no hay más preguntas sobre el tema, muchas gracias. Con hay una consulta más, Daniela, sobre requisitos de condición para que no son edificaciones y construcciones. Sí. Mira, en realidad nosotros no ha salido nada expresamente sobre si se requiere, como sabemos, para la depreciación tributaria, de acuerdo a la normativa general de impuesto a la renta, me exige que la depreciación tenga que estar contabilizada, o sea, tengo el límite de la depreciación financiera, pero en este caso del régimen especial, la verdad es que dejaría de ser un beneficio si es que me ponen este límite de depreciación financiera, ¿no? Entonces, no es que lo señale expresamente, pero consideramos que no debería ser aplicable. No tiene sentido, ¿sí? No tendría sentido, efectivamente. Listo, muchas gracias, Daniela. Con más bien damos paso a Roberto. Muchas gracias. Roberto,
Gracias, Daniel. Roberto, socio de Servicios Legales y Tributarios de Pricewaterhouse, es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un programa de tributación internacional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y tiene estudio de contabilidad en ESAM. Es miembro del Colegio de Abogados del Callao, de la Asociación Fiscal Internacional, un posgrado y del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Como le dije, es socio del área de servicios legales y tributarios de Pricewaterhouse y cuenta con experiencia brindando servicios de consultoría y asesoría tributaria a importantes empresas nacionales e internacionales, principalmente bancarias y financieras, en el tratamiento fiscal de operaciones financieras y vehículos de inversión, en procesos de fiscalización tributaria y en procesos contenciosos, entre otras actividades. Actualmente también se desempeña como profesor de impuesto de renta en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Doy pase, Roberto, para tu exposición. Gracias por participar en este comité. Muchas gracias, Gerardo. Buenas noches a todos. Vamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Como podrán apreciar, a partir de este momento vamos a conversar básicamente sobre cambios tributarios para este año 2021, enfocándonos ahora en las personas naturales. Entonces, como primer punto, vamos a ver algunas deducciones adicionales que podemos aplicar ahora nosotros. Vamos a la siguiente, por favor. Una más. Como todos sabemos, bajo el régimen que tenemos actualmente vigente, nosotros como contribuyentes que generamos rentas de cuarta y quinta categoría, a la que se suma además la renta de fuente extranjera, tenemos derecho a un monto fijo deducible o no imponible de 7 unidades impositivas tributarias. Adicionalmente, podemos llegar hasta 3 unidades impositivas tributarias adicionales siempre que se cumplan ciertos requisitos. Como todos sabemos, esta alternativa, ¿no es cierto?, viene algunos años atrás y está enfocada principalmente en que nosotros como personas naturales obtengamos de ciertos prestadores de servicios profesionales independientes los comprobantes de pago respectivos. Es una medida de política fiscal que tiende a, de alguna manera, ampliar la base tributaria. Ahora bien, ¿qué es lo que trae para el año 2021? Pues bueno, se han ampliado de los supuestos que van a poder ser contratados por nosotros y que nos van a dar derecho a la deducción adicional. Tenemos ahí, por ejemplo, a servicios de turismo y servicios de turismo de aventura, ecoturismo o similares. También servicios de artesanos, servicios de agencias de viaje y turismo, servicios de agentes operadores de viajes, ¿no es cierto? Y también actividad artesanal de forma independiente. A ver, en todos estos casos, lo que se va a requerir para poder llegar a la deducción es algunos requisitos, principalmente el comprobante de pago, y el otro tiene que ver con cuál es el registro único del contribuyente como actividad principal. Se ha señalado que deben ser los que se mencionan aquí en esta diapositiva. Y adicionalmente, en algunos casos, debe cumplirse con que estos proveedores de servicios se encuentren inscritos en el Registro Nacional del Artesano en el MINCETUR. Ahí, hacia la mano derecha de la presentación, ustedes podrán ver cuál es el porcentaje máximo que se puede alcanzar de deducción por estos conceptos acumulados durante el año. Dos cuestiones a resaltar de estas deducciones es que nos encontramos ante, ¿no es cierto?, una norma que lo que promovía era, digamos, la actividad de turismo y conexas, que ha sido, que duda cabe, una de las más golpeadas en este contexto de la pandemia y del COVID-19. Vamos a continuación, por favor. Pero no solamente se ha ampliado la cantidad de servicios que pueden ser incluidos dentro de esta deducción adicional, sino que adicionalmente, como ustedes recordarán, ya el año pasado y el anteaño pasado, los servicios de hotelería y también las actividades de bares y restaurantes nos daban derecho a esta deducción. Pero, ¿cuál es la diferencia a partir del año 21 y 22? Que hasta el año pasado el porcentaje máximo que yo podía sustentar de mis consumos era el 15%. A partir de este año, y como les digo, el año siguiente también, este porcentaje se eleva hasta el 25% de mis consumos en restaurantes, hoteles y bares.
Aquí cabe hacer una mención que es general, ¿no? La regla general es que el comprobante de pago, sea boleta o recibo, lo que fuera, sea electrónico, ¿sí? Sin embargo, hay una regla de excepción, que esto está regulado en diversas resoluciones de la Administración Tributaria. Es decir, cuando el emisor no puede emitir electrónicamente por causas no imputables a él, o, por ejemplo, cuando el punto de emisión se encuentra ubicado en una zona geográfica de bajo o nula conexión con Internet, se puede emitir en formato impreso. Y me preguntaban en alguna ocasión, ¿y cómo sustento ahí? Bueno, ahí sí creo yo que en el supuesto hipotético que algún día me fiscalizaran como persona natural y me pidieran sustentar, en la medida que esto no está en la base de datos electrónica de la administración, convendría, dependiendo de la materialidad del gasto, tener una copia escaneada por ahí. Claro, fíjense que aquí justamente es el supuesto de excepción, y se puede emitir de forma impresa. No aplicaría en este supuesto este informe que salió hace unas semanas, donde decía que la representación impresa de documentos, comprobantes electrónicos no tiene validez. Claro, acá justamente estamos en la excepción. Sí podría ser válida la representación impresa. Y bueno, estos son los cambios a nivel de gastos de personas naturales. Vamos, por favor, hacia la siguiente. Un tema que viene sonando y que seguramente en este foro más de uno ya ha tenido oportunidad de oírlo, tiene que ver con esta obligación que van a tener ahora las empresas del sistema financiero de brindar nuestra información a la administración tributaria. Para entender un poco, habría que situarnos, vamos a la siguiente, por favor. El contexto en el que nos encontramos es, a nivel mundial, ¿no es cierto?, se viene implementando, bajo el impulso de la OCDE, un principio rector, si se quiere, de algún modo, que es la transparencia. OCDE quiere transparencia a nivel de inversiones, de rendimientos, de propiedades. ¿Y por qué? Porque bajo esa, digamos, filosofía que inspira a este grupo, se puede luchar de forma más efectiva contra la evasión tributaria y otros delitos conexos como el lavado de activos. En ese contexto, vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que viene pasando en nuestro país? A ver, vamos, hoy en día habría que tener en consideración que la tendencia es la siguiente. A nivel internacional, el secreto bancario cada vez se soslaya o se relaja. ¿Qué quiero decir? No que vaya a desaparecer absolutamente, pero sí que cuando hay otros principios, derechos u objetivos, este derecho ha venido perdiendo campo. A nivel nacional, la primera antecedente fue con el ITF, pero también a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, no es que esta nueva norma suponga un cambio radical, sino lo entendemos nosotros en la línea que viene siguiendo la administración y el Ministerio de Economía y Finanzas, el colofón de un cambio que viene presentándose desde hace muchos años. Como les decía, no estamos en una isla. Colombia, Argentina, México, ya tienen normas como esta y en algunos casos con mucho mayor detalle. Reitero, este proceso se inició con el ITF. La diferencia es que el ITF tiene algunas operaciones exoneradas. Entonces, como vamos a ver en unos minutos, la SUNAT lo que va a tener ahora es información más detallada. Vamos a la siguiente, por favor. Fíjense, esta es la evolución normativa. Septiembre del 2018. Mediante este decreto legislativo se modifica la Ley General del Sistema Financiero. ¿Para qué? Justamente para introducir cambios en la regulación del secreto bancario. ¿Y por qué? Porque nuestro país suscribe una serie de compromisos internacionales orientados principalmente a recibir información bancaria para ser intercambiada con otras jurisdicciones, ¿sí? Perú se compromete a recibir información bancaria de sujetos no residentes para intercambiarla. En ese contexto, el MEF, la Administración Tributaria,
se percatan de que, bueno, si ya la administración va a recibir esa información de sujetos no residentes, ¿por qué no ampliar esta situación también hacia cuentas de contribuyentes domiciliados en el Perú? Y ahí es donde viene el gran cambio, porque hasta ese momento solamente podían acceder a nuestro secreto bancario con una orden judicial. Ahora, en un proceso que ha implementado la SUNAT, dice en el contexto de operaciones de fiscalización, pues ya se encuentra habilitada para exigirle a las empresas del sistema financiero nuestra información. Esto viene de 2018. Ahora, en diciembre del año pasado es que se regula a nivel del MEF cuál es esta información que se le puede pedir con un poco más de detalle. Hace unas cuantas semanas se introduce una nueva modificación que básicamente considero yo que es carpintería porque incrementa el saldo a través del reporte de 10.000 soles a 30.800 y además ya no se exige un reporte mensual, sino semestral, pero ojo, no es que al cierre del sexto mes van a informar solamente lo que ocurre ahí, no, es al cierre del sexto mes, pero incluyendo la información de todos los meses previos. Y el punto aquí es, ya tenemos ley, tenemos norma del MEF, pero la administración tributaria todavía no regula. Es decir, la administración tributaria, SUNAT, tiene que señalar forma y plazos, el formato, archivo TXT, en la nube. Vamos a ver cómo es que la SUNAT finalmente termina teniendo un rol protagónico. ¿Y por qué lo digo? Vamos a la siguiente. Porque como todos sabemos, hasta este momento se vienen siguiendo diversas causas, acciones, digamos, recursos constitucionales, tenemos una acción popular, tenemos otras medidas que lo que están buscando es dejar de lado este régimen. Es más, fue pública una audiencia en el Congreso que traía de algún lado a la administración tributaria, al MEF, a sus asesores, y del otro, abogados del sector privado, destacados todos profesionales, que lo que discutían es si efectivamente esta facultad que se le ha otorgado a la administración tributaria vulnera o no un derecho constitucional. Nuevamente, el derecho a la reserva bancaria, que como todos sabemos es la, digamos, dimensión económica de nuestro derecho a la intimidad. Quienes postulan la constitucionalidad se basan en un precedente del Tribunal Constitucional referido al ITF, donde más o menos lo que se delineó fue, mientras no reportes, digamos, las operaciones en concreto, sino solo saldos, estaría todo bien. Pero hay que tener en cuenta que ese análisis se realizó en el contexto de un tributo, que fue el ITF. Es un tema sumamente discutible, sumamente técnico. Desde nuestro punto de vista, sí hay argumentos para cuestionar su constitucionalidad. ¿Qué duda cabe? El tema no tiene pronta solución y como le digo, estamos a la espera de que la SUNAT emita su resolución. Una vez que SUNAT emita su resolución, lo que esperamos también es que se otorgue un periodo, comillas, de gracia a las empresas del sistema financiero porque tienen que adecuar sus sistemas para poder remitirle a la SUNAT la información en los formatos que ésta requiera. Y ahí les decía yo, ¿por qué la SUNAT tiene un rol protagónico? Vamos a la siguiente, por favor. Porque como está hoy en día el reglamento, la SUNAT va a tener la facultad de establecer que se informe uno o más de los siguientes conceptos: saldo, monto acumulado, promedio, monto más alto y los rendimientos. Claro, hay que ser muy inocente para pensar que la SUNAT va a elegir solamente uno de ellos. Lo más probable es que la administración tributaria en su resolución elija que le informemos todos. Es una decisión que ya está, coloquialmente hablando, en cancha de la SUNAT.
Una vez que se emite esta resolución, como les digo, lo que esperamos es un periodo razonable para que las empresas del sistema financiero se adecúen y puedan enviar la información. Vamos a la siguiente. Yendo un poquito más a detalle, aquí yo, digamos, me he atrevido de forma muy borrador, más o menos a hacer un ejemplo de qué es lo que se debería informar. A ver, lo que se ha dicho a nivel reglamentario es cuando el saldo o monto acumulado o promedio o monto más alto y los rendimientos del periodo superen 30.800. Ahora, los 30.800, dice este reglamento, se calculan por cada uno de los conceptos. Entonces vamos por un ejemplo sencillo. Tenemos una cuenta con un saldo inicial de 30.799 soles. Los saldos iniciales no se informan y no he superado además la valla. Pero luego tengo un cargo de 9.000, con lo cual mi nuevo saldo es 21.799 y luego un abono de 999, con lo cual culmino con un saldo de 22.798. Tengo todos estos movimientos y en ningún caso habría superado los 30.800. Vamos a un ejemplo siguiente. Ahora, empiezo con un saldo de 30.000, hago un retiro de 3, un retiro de 21, luego un abono de 2.500 y un nuevo abono de 30.000, con lo cual termino con un saldo de 38.500. Aquí, lógicamente, tendría que informar el saldo. También tendría que abonar la suma de mis abonos, porque superan. No tendría que informar los cargos. Ojo, este mismo análisis tendría que hacerlo mensual la empresa del sistema financiero, aunque el reporte se haga de forma semestral. Vamos al siguiente, por favor. Otros asuntos de interés. ¿Qué pasa si yo cancelo mi cuenta? Si la cuenta ha sido reportada anteriormente, dice el reglamento que la SUNAT tiene que informar la cancelación. ¿Y qué pasa si yo cancelo la cuenta el mismo mes que la he abierto? Bueno, se tiene que evaluar si durante ese lapso que estuvo abierta superó o no alguno de los criterios que establezca la SUNAT. De ser el caso, se informará. Cuentas mancomunadas. Aquí viene un tema importante. Se informa a los dos mancómunos. ¿Sí? Y aun cuando tenga más de una cuenta mancomunada, se debe informar el resultado de la suma de ambas. Y para los dos titulares de la cuenta. Algunas cuestiones, digamos, de detalle. Vamos, por favor, una más. Solamente para complementar. Hasta este punto hemos visto lo que sucede a nivel del Sistema Financiero Nacional, ¿no es cierto? Ya la SUNAT va a tener la información que hemos mencionado de nuestras cuentas en el sistema bancario local. Pero adicionalmente hay que tener en cuenta que gracias a este acuerdo multilateral, la SUNAT también tiene acceso a nuestra información en entidades bancarias y de inversión en el extranjero. Esto es lo que se conoce como el SR o el CRS, ¿no es cierto? Y aquí, fíjense, se va a reportar en forma automática, porque esto es información que se carga en sistemas y que se pueden bajar. De hecho, hace algunas semanas ya tuvimos noticia que se han recibido las primeras cargas de información de países como Bélgica, y solamente para que ustedes tengan una idea, vean qué información va a tener la SUNAT, vamos a la siguiente. Este acuerdo multilateral ya se encuentra suscrito por más de 100 jurisdicciones. Entonces, ahí en el slide siguiente van a poder apreciar ustedes todas las jurisdicciones que se encuentran hoy en día incorporadas en este tratado. Tenemos España, Francia, Japón, Alemania, y todos los que ven ahí. Un dato, digamos, que no es de menor importancia, es que Estados Unidos no forma parte de este acuerdo multilateral. Sin embargo, y aquí sí es importante, porque es algo recontra reciente, en Estados Unidos se acaba de promover la normativa que regula también allá los beneficiarios finales. ¿Qué quiere decir? Que ya en Estados Unidos va a haber obligación de reportar quiénes son los titulares o beneficiarios de los rendimientos de las empresas y patrimonios autónomos constituidos en algún estado de la Confederación Americana.
¿Qué les quiero decir? Entonces el mensaje es el siguiente. La administración tributaria ya va a contar con información bancaria local y con información bancaria extranjera de sus contribuyentes. Vamos a una adicional, por favor. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Ya, vamos una menos, por favor. ¿Qué es lo que ha cambiado a forma de colofón? No, una menos, por favor. Ya. A modo de conclusión respecto al tema de información financiera, la SUNAT va a contar con mayor volumen o detalle de lo que tenía hasta ese momento con el ITF. Es sabido que la SUNAT viene invirtiendo hace varios años en Data Analytics y Big Data, ¿no es cierto? El tema es, ya tiene la infraestructura informática. El tema que todos nos cuestionamos es si tiene las personas. De momento tiene la data, va a tener la data, perdón, tiene el sistema, falta ver quiénes son las personas que van a tener acceso a esta información. El cambio sustancial es saldo. La SUNAT va a conocer ahora los saldos, antes que no tenía. Entonces, no es que hay que ser alarmistas, no es que vaya a ser una cacería de brujas. Lo que sí vamos a tener es que tener más orden en algunos movimientos, sobre todo importantes, y tener alguna trazabilidad respecto de, por ejemplo, ¿no es cierto?, algunas compras, algunos gastos, algunos ingresos que vayan a superar a fin de mes estos saldos. Sobre este tema veo que hay un par de preguntas antes de ir al último tema. A ver, esta información se manejará por cuenta, es decir, si tengo varias cuentas, sí, lo que dice la norma, estimada Clara, es que la entidad financiera tiene que sumar todas las cuentas que tenga el titular en esa entidad. ¿Qué probabilidad hay que mañana en el futuro, cambiando la ley, la Fiscalía o el Ministerio Público también lo solicite? Esa es una gran crítica. Hoy día le han dado a la SUNAT. ¿Qué pasa mañana? Defendiendo otra bandera, como la lucha contra el narcotráfico, como la lucha contra cualquier otro delito, ya el Ministerio Público, como dices tú, cualquier otra entidad administrativa, podría con esa elite pedir nuestra información. Es por eso que nosotros vemos que hay argumentos válidos para cuestionar la constitucionalidad de este régimen. Vamos con la siguiente, por favor. Ya para ir cerrando, y creo que estamos excediendo el tiempo que amablemente nos ha otorgado hoy día la asociación, una cuestión importante. Como ustedes saben, la ley del impuesto a la renta, vamos adelante, 2 diapositivas, por favor, regula la obligación de llevar libros y registros contables en función a el tipo de ingresos que se tenga. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos cada vez más contribuyentes, ¿sí?, que invierten, ¿no es cierto?, en fondos de inversión o fideicomisos. Estamos ante un mercado de capitales, claro, todavía incipiente, pero que va dando sus pasos y va ofreciendo al mercado varios instrumentos. Tenemos los fondos de factoring, los fondos inmobiliarios, fideicomisos inmobiliarios que prometen altos retornos. Entonces, aquí se plantea la siguiente situación. Si yo soy una persona natural que invierto en estos instrumentos, por el régimen que les aplica, me atribuyen a mí rentas empresariales. Claro, si el fideicomiso o el fondo desarrolla un negocio, como es transparente, se entiende que yo estoy recibiendo renta empresarial. Y dependiendo de la cantidad que me atribuya, ¿qué podría determinar? Que yo como persona natural, por el solo hecho de haber invertido en estos instrumentos, me ven la obligación de llevar libros y registros contables. Y esto, como pueden ver, ha tenido un desarrollo histórico en nuestro país, porque hasta el 2018 había una excepción expresa. ¿Sí? Las personas naturales no tenían la obligación. Luego, en el 2018, se deja de lado esa dispensa.
y se entiende en sentido contrario que sí debería llevarse cuando tenías renta empresarial a través de estos vehículos. En el 2016 se incorporó una ley con nombre y apellido. Y dice, si tu persona natural inviertes en fondos de factoring o en fibras o en firmis y te dan renta de tercera, solo ustedes no tienen obligación de llevar libros y registros contables. Eso llevó a que el año pasado la SUNAT diga, todos los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría de estos vehículos de inversión tienen que llevar contabilidad, registros contables y además presentar declaración jurada como empresa. Ante esta situación, el año pasado se ha publicado esta ley, que yo le cito ahí, la 31108, que ha señalado que si la renta de tercera que se le atribuye a una persona natural proviene de fondos o fideicomisos, pues se le dispensa de la obligación de llevar estos libros y registros contables. Esto es aplicable a partir de 2021, por lo tanto, hacia el pasado, si nos quedamos con el criterio que pasó la SUNAT, en teoría todos debimos haber llevado nuestros libros y registros contables si es que habíamos invertido en estos instrumentos. Bueno, yo no los quiero cansar más. Este ha sido el último tema como novedad para el año 2021 para las personas naturales. Les agradezco a todos los que todavía están conectados. Si tuvieran alguna pregunta, estoy a disposición. Veo en el chat por lo menos que ya no nos quedan. Gracias, Roberto. Muy clara tu exposición. Y sí, pues, tema muy controversial. Yo he discutido mucho con colegas sobre si esta norma de dar información a la SUNAT de los bancos viola o no el derecho bancario. Inclusive en la oficina, mi socio hemos tenido unas discusiones muy fuertes al respecto, pero bueno, todo apunta a que esto va a seguir para adelante y hay que estar preparados, es lo importante. Hay que tener todo el sustento de los dineros que manejamos en nuestra cuenta porque no lo para nadie, creo yo. Gracias, Roberto, y gracias a todos los participantes, también a Daniela, a Catarcina, por habernos ilustrado con sus brillantes exposiciones, y siempre contamos con el apoyo de ustedes, de nuestros amigos de Private Waterhouse. Así es. Muy buenas noches a todos. Y bueno, hasta acá nomás lo dejamos y ya nos hemos excedido un poco el tiempo, pero creo que era muy interesante y todos estamos viendo todo el tema tributario que es lo que siempre nos apasiona. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.